Bueno, yo creo que ya podemos, ¿verdad? ¿Sí? Pues venga, adelante, Sandra. Pues muy bien, como os he comentado antes, encantada de poder estar aquí. Vamos a hablar de la alimentación pero enfocada a lo que es la displasia fibrosa y a lo que sería el síndrome de McCune-Albright. Fijaros que antes la doctora ha hablado de esta enfermedad como una enfermedad que al final acaba afectando a muchos órganos, muchas células. Por tanto, estamos delante de una enfermedad multiorgánica y a mí me gusta mucho hablar de la parte más integral, ¿no? Es decir, cuando yo abordo, no trato enfermedades, sino que trato con personas, sobre todo. Entonces es importante que entendamos el cuerpo como una unidad, no como una única parte, ¿no? Pues solo un brazo, solo una pierna, no, sino tenemos que ver todo, porque al final vemos que el sistema hormonal está alterado, la microbiota, si no sabéis lo que es, luego lo hablaremos, también la importancia que tiene entre esta relación entre la microbiota, el sistema inmunitario y el sistema hormonal. Y la alimentación juega un papel muy importante aquí, porque además es una eina que tenemos nosotras y nosotros y que es... Sí, exacto, es que hablo catalán. Una herramienta y esto lo que va a hacer es que podamos tomar mejores decisiones para tener mejor salud. ¿Vale? Así que vamos allá. Vamos a hablar un poco del principio de todo, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entender también un poco el contexto biopsicosocial, que es una palabra que me encanta mucho mencionar y trasladar, porque no podemos decir que es únicamente la alimentación lo que va a ayudar a que nos funcione, sino que tenemos que entender cuál es nuestro entorno, en qué contexto nos movemos para poder hacer las mejores adaptaciones. Hablaremos de macronutrientes importantes como las grasas, las proteínas y los hidratos y en qué posición las vamos a ir colocando en nuestra alimentación. Hablaremos también de los micronutrientes base importantes en la displasia fibrosa. Y luego pasaremos a la práctica, es decir, vale, todo esto cómo lo llevamos en el día a día, cómo vamos a poder comer sano. Os voy a dar truquitos también sobre cómo cocinar sin tóxicos, porque sabemos que al final el efecto cóctel es algo que está ahí porque vivimos, salimos a la calle, respiramos la contaminación ya de por sí, así que no podemos obviarlo. Luego hablaremos de la parte importante de conectar esa microbiota con el sistema inmunitario y con el sistema hormonal. Luego también daré algunas pinceladas sobre algunas pautas, pruebas complementarias y pautas para mejorar esa parte más de autocuidado y que os empodere a vosotros y que os vayáis a casa con herramientas pues que os puedan servir en vuestro día a día. Al final os mostraré algunos recursos de interés pues que también os puedan hacer más ameno ese día a día y que conectéis también de forma positiva con la alimentación, de forma saludable. Pues, ¿por dónde empezamos? Vale, pues si veis la imagen que se proyecta en la pantalla, veis como un triángulo. Todos sabemos que la parte más verde brillante, ¿no? la más gruesa, es donde están los alimentos que estaría bien que comiéramos cada día. O en nuestro día a día, ¿no? Deberían de estar presentes de forma más abundante. ¿Y qué tenemos? Tenemos los vegetales, tenemos las frutas, tenemos las legumbres, tenemos el aceite de oliva virgen extra, tenemos los frutos secos y tenemos también los granos integrales, ¿vale? Cuando yo digo granos, luego os explico, ¿no? Pero hablo de cereales integrales tipo el arroz, todo lo que sea pues una espelta integral, todo lo que sea el grano de per sí, ¿no? Ya, no de per se, no tan el producto secundario o la parte, por ejemplo, podría ser un refinado, ¿no? O los productos de bollería que ya serían los subproductos que si os fijáis, cuando vamos bajando en el triángulo, esto se va estrechando, luego están los alimentos proteicos que podemos ir alternando diariamente y a lo largo de la semana hacer un consumo más equitativo de cada uno de ellos, pues podemos añadir el pescado fresco, la carne fresca de calidad, los lácteos y derivados, los huevos. La legumbre también es una fuente proteica interesante, luego veremos. Lo que pasa es que si os fijáis está en la parte de arriba porque es una fuente de proteína vegetal, es sostenible, es económica, es
es muy versátil, la podemos cocinar de muchas formas, con lo cual la recomendación es que esté de forma más frecuente en nuestro día a día. Por eso está en la parte más verde brillante. ¿Vale? Luego, en la punta del triángulo vemos que está en menor cantidad, está la carne roja, las mantequillas, y fijaros que después está en un circulito aparte el grupo de alimentos. Yo le digo más productos comestibles porque ya han recibido una transformación bastante más grande, y en este caso pues la recomendación es que sea tan poco como sea posible o de forma accidental, es decir, pues en situaciones en las que no dependan de mí. Por ejemplo, me voy a un cumpleaños y resulta que pues no he podido preparar nada y bueno, no ponen opciones saludables. Pues bueno, si hablamos del término flexibilidad mental, porque la salud mental también es importante, pues bueno, ese día, pues si no me han ofrecido nada saludable, elegiré lo que me apetezca, lo disfrutaré, pero yo al día siguiente seguiré con mis hábitos saludables y no pasa nada, esto se queda aquí, ¿vale? Pero si os fijáis, estos alimentos, que hablo ya de cerveza, vino, refrescos, pizzas, galletas, caramelos, chocolates, no hablo de, por ejemplo, si me decís, bueno, a mí me gusta el chocolate al 90% de cacao, ¿no? Pues bueno, dentro de que es un procesado, no estaría dentro de esta bola, de este círculo, pero sí que ya hablando de chocolates con leche, chocolates muy azucarados, ahí ya estaría dentro de este grupo de alimentos o productos comestibles que deberían comerse de forma muy esporádica. Se incluyen también los embutidos. Embutidos, yo les llamo pasta rosa, ¿no? Pues por ejemplo una mortadela, que es algo de carne, porque ponen un porcentaje muy pequeñito de carne, y lo procesan mucho porque añaden muchos aditivos, mucho azúcar, y esto sí que luego veremos también cómo va a impactar en nuestra microbiota, en nuestro sistema inmunitario, en nuestro sistema hormonal. Vale, luego si queréis, si os surgen dudas concretas, prácticas, las vamos sacando, ¿vale? Porque siempre aquí hay un mundo. Y igual en una hora no nos da tiempo a todo, pero iremos revelando. Vale, lo que os he comentado antes es que no solo va de esta es la alimentación saludable y ya está, y vete a casa. Esto no va de esto. Esto no funciona así. Es importante que conectemos con la persona, que entendamos cuál es su contexto biopsicosocial. Biopsicosocial es una palabra súper bonita porque permite conectar con la situación económica de esta persona para poder adaptar esta recomendación nutricional a esta situación en particular. O, si esta persona viene con una enfermedad determinada, pues poderla adaptar y además teniendo en cuenta esa parte más social, económica, incluso político, ¿no? El contexto político también va a influir mucho en las elecciones alimentarias que hagan las personas, con lo cual esto va a ser también súper importante. La cosa no va de seguir una dieta, la cosa va de entender el conjunto de la persona, ¿no? De forma integral. Bueno, un concepto súper importante es que a veces lo más fácil es decir, bueno, es que comer sano es muy caro. Vale, sí que es verdad que la situación económica actual, la situación social actual, política, pues bueno, es como es y a veces no depende tanto de nosotros, pero tenemos que, aquí sí que os animo a que enfoquemos la alimentación como una inversión en salud, porque es de las pocas cosas que sí dependen de nosotros y nosotras, con lo cual vamos a cambiar esa mirada de forma más positiva, porque seguramente nos acaba dando frutos y va a ayudar muchísimo a la parte más de prevención. Así que luego vamos a ver más concreto qué alimentos y cómo lo desglosamos, ¿no? Pero digamos que una de las claves es verlo como una inversión y aprender a disfrutarlo. Esto también, ¿no? Es el enamorarte de comer sano, ya va a hacer que se abran muchas luces y que tu calidad de vida, tu salud mental y física, por supuesto, sea mucho mejor. Entonces, vayamos ya profundizando dentro de los macronutrientes. Aquí os pongo los tres principales. Imaginaros que un alimento es como una silla que tiene tres patas, ¿vale? Entonces, habrá alimentos que tienen más de un elemento que de otro, pero va a ser importante conocer
pues los principales. Entonces, aquí en esta imagen, fijaos que os he mencionado las grasas saludables y las proteínas de buena calidad nutricional. No pongo los hidratos por una sencilla razón, y es que, digamos que nuestro cuerpo no puede fabricar grasas saludables y no puede fabricar todas las proteínas. El cuerpo fabrica, pero sí que es verdad que hay elementos que son esenciales. Cuando digo esenciales, que necesitamos cogerlo de fuera, necesitamos comerlo. Y estos alimentos serán aquellos que tengan grasas saludables, porque luego veremos que está relacionado con el sistema hormonal, y las proteínas de buena calidad. No he puesto los hidratos porque decir hidrato de carbono es como decir azúcar, ¿vale? Son términos que significan lo mismo, pero luego veremos que hay muchos tipos. Lo que pasa que es que el cuerpo no necesita azúcar para funcionar. Nuestro cerebro no necesita azúcar, sino que necesita glucosa. Y la glucosa el cuerpo la puede fabricar a través de la grasa, a través de nuestros depósitos de grasa, a través de las proteínas, porque fijaros que los animales, cuando comemos un trozo de carne, en la carne del animal ya hay glucógeno, y ese glucógeno el cuerpo lo transforma en glucosa. Con lo cual, tenemos muchas fuentes alimentarias que son muy interesantes a través de las cuales vamos a poder obtener esa glucosa. Luego hablaremos de qué alimentos que aportan hidratos van a ser interesantes para tener salud. Voy a hablaros en primer lugar de las grasas. Las grasas saludables, es decir, muchas veces cuando le preguntas cuando te viene una persona a la consulta y dice, no, es que las grasas no puedo, intento no comer de esto porque me engorda, ¿no? O porque esto me va a hacer mal. No. Bueno, todas las grasas no son iguales. Y es importante decir que comer grasa no hace que se almacene grasa. Todo lo contrario, va a hacer que seamos más flexibles metabólicamente y que nuestro cuerpo pueda aprender a usar las grasas como fuente de energía. Si nosotros llevamos una alimentación muy rica en azúcares, el cuerpo dependerá de los azúcares, con lo cual ese azúcar que no se utilice se almacenará. Y de esta forma no podré ser flexible porque siempre estaré almacenando azúcares en forma de grasa. En cambio, vamos a focalizarnos en lo que sí va a ser súper importante que esté presente. ¿Por qué? Porque las grasas saludables nos van a dar energía, van a hacer que nuestro sistema hormonal funcione correctamente y sobre todo la piel y el pelo. Hemos visto también en la sesión anterior que cuidar de la piel también va a ser importante, ¿no? Es decir, tener este foco. Y digamos que una de las mejores pautas sería también hacerlo desde dentro, no solo desde fuera, sino también con lo que comemos. Vemos que las grasas son aliadas principales para alimentar a nuestra microbiota. Ahora os pondré un símil sobre el tema de la microbiota para que sepáis qué es esto. ¿Todos sabéis lo que es la microbiota? ¿Y todas? Algunos que no, otros que sí. Vale, ahora os comento. Luego las grasas también van a ser súper importantes para reforzar el sistema inmunitario y además algunas de ellas nos van a ayudar a combatir pues, estos procesos más inflamatorios, ¿vale? Sobre todo pues, tras una cirugía, evidentemente la alimentación tiene que ser complementaria a la farmacología, pero va a ser un punto de ayuda muy importante. Fijaros, imaginaros, porque esto luego lo vamos a ir hablando, imaginaros que nuestro intestino es como si fuera un castillo, ¿vale? ¿Qué tiene ese castillo? El castillo tiene soldados que están en la parte de fuera, que lo que van a hacer es defender de los agresores. Entonces, pues imaginaros que comemos algo que está infectado. Si yo tengo unos buenos soldados, esto sería la microbiota, lo que va a hacer es luchar frente a esos tóxicos, esos agentes más agresivos o incluso elementos inflamatorios. Muchas veces, cuando el sistema inmune está alterado, ya de por sí hay alimentos que pueden generar más inflamación. Y entonces, si el sistema inmune está más reactivo y la microbiota no está sana, es decir, los soldados son pobres, no tenemos ejército, lo que va a hacer es que tenga todavía más inflamación porque el sistema inmune va a reaccionar contra todo aquello que estamos comiendo, ¿vale? Entonces, los soldados, nuestro ejército, es importante que esté sano y fuerte, porque si los soldados no están bien, ¿qué pasa? Que después de los soldados está la muralla. La muralla es como nuestra mucosa. El intestino
el intestino grueso tiene una capa como pegajosa, que es como una mucosa que protege de todo lo que está fuera para que no entre a la sangre, porque si algo tóxico entra a la sangre, tenemos un problema. Entonces, vale, entonces tenemos los soldados, tenemos la muralla. Si la muralla se empieza a agujerear, entonces soldados, o sea, los enemigos van a poder entrar por esos agujeros. Y eso lo que va a hacer es despertar al rey. El rey sería el sistema inmune. Entonces, si la mucosa no está saludable, pues al final el sistema inmune va a hiperreaccionar y eso se va a traducir en que sintamos más inflamación. No sé si os ha pasado que cuando coméis os hincháis. Pues estoy hinchada, o hoy tengo la digestión más lenta, hoy tengo muchos gases. Pues todo esto es porque la microbiota no está del todo equilibrada. Por eso va a ser importante que a través de la alimentación y a través de consejos también de autocuidado, pues lo podamos abordar. El símil del castillo, ¿creéis que...? A mí me gusta mucho contarlo porque creo que es como, sí, perfecto, ¿no? Pues estos agujeros que se forman en la mucosa se conoce como permeabilidad. Cuando algo es permeable hace que entren cosas dentro. Y claro, si el sistema inmune está muy agresivo, esto puede hacer también que cometa errores, que ataque células que no debería de atacar. Entonces, en el propio síndrome y la propia enfermedad es súper importante que el sistema inmune esté tranquilito, que el sistema hormonal esté lo más controlado, ya que si estamos aportando también farmacoterapia, pues que intentemos ayudar, porque lo que se ha podido ver es que si nos alimentamos y si nuestro estilo de vida es saludable, lo que vamos a conseguir es que la medicación funcione mejor, ¿vale? Con lo cual estamos creando sinergias, siempre. ¿Todas las grasas son iguales? Vamos a ver que no. En el cuestionario se preguntaba por cómo cocinamos, ¿no? Porque claro, así como la grasa del aceite de oliva virgen extra nos va a proteger a nivel de mucosa digestiva, por ejemplo, si freímos o cocinamos con aceite de girasol, va a suceder todo lo contrario. Nos va a inflamar. Claro, esto en los primeros años de vida, pues quizás no sentimos nada, pero con el tiempo van surgiendo las cosas, ¿vale? Así que esto es súper, súper importante. Aquí os destaco las grasas que, bajo mi punto de vista, van a ser súper importantes que tengáis en cuenta para cada día. Si ya para la población general se recomiendan, para vosotros todavía más. Y para vosotras. Entonces, por una parte tenemos los omega 3 directamente, que tendríamos el DHA y el EPA, que provienen del pescado azul. Y aquí la recomendación sería que intentaréis consumir siempre el pescado azul pequeño, si es posible salvaje. Pero claro, evitando los grandes túnidos, los grandes tiburones, ¿no? Pues un atún o un salmón muy grande. Vamos a intentar siempre coger los más pequeñitos porque se acumula más mercurio. Entonces tenemos que pensar que los metales pesados son disruptores endocrinos. Si hay un problema de base hormonal, no queremos rizar más el rizo, ¿vale? Entonces esto también va a ser súper importante. Luego os voy a dar ideas para pasar a la práctica con imágenes que veremos, ¿vale? ¿Cómo pongo esto en práctica? Pero para que tengáis ya los conceptos y elementos. Luego está, desde el punto de vista de grasas saludables del reino vegetal, tenemos las nueces, por una parte, y las semillas de lino y chía, que lo que contienen es el precursor del omega 3. El precursor del omega 3, en este caso el ALA, es una molécula que en el cuerpo lo que hace, es transformarse en omega 3. Como tal, no aporta el omega 3 como sí aportaría el pescado, pero sí que tiene una molécula precursora que en el cuerpo la va a transformar. Y lo que se ha visto en los últimos estudios es que añadir cúrcuma en esa comida va a favorecer la conversión de ese precursor al omega 3. Por ejemplo, para facilitar también las digestiones, lo que siempre recomiendo es tostar ligeramente los frutos secos. Las nueces también, pero que no se queme, porque cuando se quema el fruto seco, entonces se enrancia la grasa y se oxida. Entonces tenemos que hacerlo de forma muy quisquillosa, ¿no? Es decir, que se caliente un poquito, porque al calentarse favoreceremos la digestión
Y además también favorecemos la absorción de muchos nutrientes. Y en esa cocción que hagamos de 1 o 2 minutos, podemos añadir un poco de cúrcuma. O cuando vayamos, si añadimos las nueces en la ensalada, pues añadimos un poco de cúrcuma también. Y de esta forma favoreceremos esta conversión. Bueno, estos alimentos básicamente yo os los recomiendo para cada día, básicamente. Luego tenemos el aceite de oliva virgen extra. ¿Por qué creéis que se recomienda este tipo de aceite? ¿Por qué? Muy bien, porque es el más estable. Es el más estable de todos. Luego tendríamos el aguacate, que tiene la misma grasa monoinsaturada que el aceite de oliva virgen extra y que también podríamos añadir prácticamente cada día. He añadido aquí los huevos porque son un alimento para mí redondo, es decir, durante muchos años se le ha metido mucho miedo porque a raíz de un estudio observacional que se hizo en los años 50, pues simplemente se confundieron muchas cosas y esto al final dio paso a un mito. Y al final, pues bueno, se generó mucho miedo al colesterol, a las grasas en general, y el huevo pobre, pues que tenía colesterol y que tenía grasa, pues se metió dentro de ese pozo oscuro. Pero bueno, hoy en día ya sabemos que tomar 2 huevos cada día no supone ningún problema, todo lo contrario. Sí que es verdad que tiene colesterol, pero también tiene colina, y la colina lo que hace es atrapar el colesterol y hacer que se elimine por las heces, con lo cual, si no aportamos colesterol del bueno a través de la alimentación, nuestro cuerpo lo va a fabricar. Entonces, porque el cuerpo también fabrica colesterol. El colesterol tenéis que pensar que va a hacer una función imprescindible en las células. Con lo cual es importante que lo añadamos, pero de alimentos que sean saludables. No vayamos a comer chorizo cada día, porque entonces esto no va a funcionarnos de forma positiva. Por tanto, lo he destacado aquí también por el gran número de vitaminas liposolubles, es decir, que están asociadas a la grasa, como serían la vitamina A, D y E. Especialmente destaco la vitamina D, que va a ser súper importante también y os la voy a destacar y remarcar muchísimo también para vosotros. Y minerales como el hierro no hemo, el calcio, magnesio, zinc, potasio, sodio, fósforo y cromo. Luego hablaremos qué micronutrientes van a ser interesantes también para vosotros y vosotras, o vuestros hijos o hijas, ¿vale? Pero destacaríamos esto del huevo y aparte también que es una muy buena fuente de proteínas y que se digiere muy fácilmente. Si entramos dentro de las proteínas, bueno, hasta ahora hemos visto las grasas. ¿Todo claro con las grasas? Hemos visto el papel fundamental también en el sistema de la microbiota, ¿vale? Esto, si tenéis dudas, luego preguntamos, ¿vale? Dentro de las proteínas vamos a ver 2 grupos, las de origen animal y las de origen vegetal. Dentro de las de origen animal es importante que, si las consumimos, que sean de calidad, es decir, huevos camperos o ecológicos, pescado blanco o azul, marisco, carne, principalmente magra de ave o conejo, y lácteos naturales, principalmente los fermentados, porque si queremos mejorar la microbiota, también es importante que aportemos fermentos, alimentos fermentados, siempre y cuando no haya una alteración digestiva, que en ese caso se tendría que abordar de forma muy específica. Y luego tendríamos las proteínas de origen vegetal, que como os he comentado antes en el triángulo, estaban dentro de los alimentos que estaría muy bien y muy interesante comer prácticamente casi cada día, porque aparte de aportarnos proteínas, también es económico, es sostenible, es muy versátil, nos permite hacer muchos platos. Y bueno, tenemos también los botes de legumbres cocidas, que si no tenemos tiempo, si esa es nuestra excusa, pues tenemos esa opción, los lavamos bien y los podemos utilizar para cocinar. Bueno, las proteínas van a ser súper fundamentales en el caso de la displasia fibrosa, porque nos van a ayudar a mejorar, a conformar esa estructura del hueso y el correcto crecimiento, van a ayudar al mantenimiento de la masa muscular. Pensad que a medida que nos hacemos mayores vamos perdiendo masa muscular, si no se trabaja tampoco a través del entrenamiento de fuerza, aunque sea de bajo impacto, pues pensad que la masa muscular se va degradando. Entonces, el aporte a través de la alimentación aquí será fundamental. También para el pelo, la piel y las mucosas, fijaros, las mucosas de la boca, vaginal, de la mucosa intestinal, todo. Esto es fundamental. Y luego también para el correcto sistema inmunitario
y hormonal. Luego, a continuación hablamos de los hidratos de carbono que podemos obtener. Aquí he marcado los hidratos de carbono que sería interesante obtener a partir de qué alimentos, ¿no? En este caso, pues a partir de vegetales, de hojas verdes, súper importantes porque van a tener muchos antioxidantes, a partir de las frutas, a partir de tubérculos, como la patata y el boniato, luego veremos por qué, y los granos enteros que os he mencionado antes, el tema de consumir granos integrales, de arroz integral, pues si comemos pan que sea integral, ¿no? Intentamos coger la mejor versión. Fijaos que estos alimentos ya nos aportan los azúcares que nuestro cuerpo necesita para estar felices, contentos y saludables. Vale, pero ¿qué pasa? Porque en la sociedad, pues bueno, lo que nos sucede es que acabamos consumiendo estos alimentos prácticamente cada día. O si preguntamos a las personas, pues el consumo que se hace de los panes tipo Bimbo, molde, refinados, en caso de los niños, comer nuggets de pollo, pues al final es un ultraprocesado. Los cereales de desayuno. Cuando yo os hablo de granos enteros o cereales integrales, no hablo de estos cereales que vemos aquí de desayuno. Los fiambres, cuidado. Siempre tenemos que ver los ingredientes, la lista de ingredientes. Entonces, la regla de oro es que no haya más de 5 ingredientes y luego hay que revisar el azúcar, si aparece el azúcar o si aparecen familiares del azúcar. Es decir, el azúcar tiene primos hermanos, amigos y demás. Y esto lo que va a hacer es que confunda mucho al consumidor o a la consumidora. Entonces, todo lo que acabe en osa o en ina es azúcar. Lo que lleve glucosa, fructosa, jarabe de melaza, harina de... Porque muchas veces a los fiambres añaden harina de... Y todo esto sería un azúcar libre. Las mermeladas, galletas industriales, papas, no sé cómo lo llamáis aquí. Yo le di papes en Valencia, aquí patatillas, no sé aquí cómo se llama. Ketchup o salsas, zumos, pizzas industriales. Bueno, esto nos aporta azúcares libres o añadidos y esto genera mucha inflamación. Entonces, si además venimos de una agresión porque nos han operado, hemos tenido una fractura, pues todo esto sumar. Con lo cual, ¿no? Como mimo o amor hacia uno mismo, vamos a intentar cómo transformamos todo esto, porque hacéis un consumo diario de todo esto. ¿Quién dice que sí? Que levante la mano. Sin miedo, ¿eh? No pasa nada, estamos para mejorar. Fin de semana. Esto luego lo hablamos y os comento. Pero bueno, que aquí hay cosillas para rascar porque justamente estos alimentos que se deberían consumir de forma accidental, como os he puesto al principio, están presentes en nuestro día a día. Y claro, si además venimos, sobre todo, si queremos evitar ese efecto cóctel, pues esto va a ser importante tenerlo en cuenta. Aquí os he querido mostrar algunas imágenes de forma visual porque creo que son muy esclarecedoras, ¿no? Y es decir, no, es el azúcar oculto, este azúcar que estamos comiendo sin saberlo y que al final pues nos está afectando, claro que sí. Suma, ese es ese efecto cóctel, ¿no? Que decimos. Fijaros que la recomendación que se nos hacen es que no superemos los 25 gramos de azúcar libre al día. Pero pensáis que es azúcar, ya lo vamos a extraer de la fruta, de la verdura, de los tubérculos. Imaginaros si además añadimos todo esto. Esos 25 gramos los superamos, porque pensad que un cubo de azúcar ya tiene 8 gramos de azúcar. Con 3 ya son 24. Imaginaros pues ese petit suisse, esa Nutella, esa bebida de almendras con azúcar, esa ración de cereales para el desayuno, unas galletas saladas también llevan azúcar, pensad. Más imágenes, pues las galletas tipo príncipe. Esto cuando lo enseño en los institutos pues impacta mucho, ¿no? En los adolescentes está muy presente las bebidas de Red Bull, que por eso la he puesto, porque me asombra mucho, ¿no? Pues bueno, imaginaros la cantidad de azúcar. Las magdalenas, un Aquarius,
Un deportista no necesita Aquarius para reponerse, necesita sales minerales, pero no Aquarius, ¿no? Bueno, luego preguntamos si queréis o si tenéis dudas. En cuanto a los micronutrientes importantes a tener en cuenta, la vitamina D va a ser súper importante. Entonces, no solo por la salud inmunitaria y hormonal, sino también para asegurar un buen funcionamiento muscular y óseo. Lo ideal o lo más recomendable aquí sería tomar el sol, pero luego vamos a ver que a veces no es suficiente y si tenemos una displasia fibrosa, pues vamos a tener seguramente que aportar un extra o ver un poco el punto de partida y sobre cómo esté en nuestra analítica, hacer un abordaje de si suplementamos o nos quedamos así. Pero fijaros que en el 90% de la población sufrimos ya de insuficiencia de vitamina D y de deficiencia, con lo cual cuando hay una lesión, pues todavía tenemos que aportar más, no solo porque va a ayudar al tema muscular y oso, sino también porque va a ayudar a regular el sistema inmunitario. La vitamina K1, que está presente en hojas verdes, que también va a tener una función interesante especialmente sobre cicatrización y coagulación, y la vitamina K2, que está presente más en las carnes, huevos. Esta es una legumbre derivada es una familia de la soja, que se llama el natto. No es tradicional aquí, pero bueno, sí que podemos aportar algo de carne de calidad, huevos, como os he comentado, podemos consumir casi cada día, no habría ningún problema. Y esto es el requesón. Fijaros que lo que más ayuda a tener un mejor estado de microbiota es la K2, la vitamina K2, pero a través de los alimentos a veces se queda corta. Sí que a través de estos que veis en pantalla la podríamos obtener y la microbiota se encarga de transformar esta vitamina K1 en vitamina K2. Por esto es importante también aportar estos alimentos de hoja verde porque... A ver, igual desde aquí no llega. Pero estos alimentos de hoja verde van a ser fundamentales porque cuantos más comamos, más facilidades le daremos al cuerpo para que lo transforme en vitamina K2. Y la vitamina K2 va a ser súper importante para la salud ósea, dental y de la piel. Minerales como el magnesio, que también están... Todos los minerales que destaco están relacionados con salud muscular, ósea y del sistema nervioso e inmunitario. El magnesio va a estar presente en las semillas de calabaza, arroz integral, espinacas, avellanas y el tahini. El tahini, ¿sabéis lo que es? Son las semillas de sésamo molidas. Lo que se utiliza para hacer el hummus, pues esto lo podéis usar, pues si tomáis frutas podéis echar por encima un poquito y ya estáis aportando más magnesio. El zinc también a partir de ostras, nueces, semillas de calabaza, huevos y carnes también. Hígado, en este caso veis el hígado. A quien le guste el hígado, pues bueno, no es para cada día, pero sí que podría consumirse, sobre todo tras una operación, tras una lesión, tras una fractura. También interesante. El calcio. Vamos a ver que hay muchos alimentos más allá de los lácteos. Y aquí os he destacado la familia de las coles, las almendras tostadas, porque es importante que tostemos ligeramente, sin quemar, las almendras. ¿Vale? Porque de esta forma absorberemos mejor el calcio. Fijaros también que si la microbiota está dañada, la absorción será peor. Con lo cual, todo lo que podamos aportar nosotras a través de técnicas culinarias va a ser mucho mejor. Los garbanzos también nos aportarían calcio, las espinacas, sardinas y boquerones, especialmente los que se venden en lata, porque nos comemos las espinas. Entonces eso también en las tostadas se puede añadir alguna sardina, por ejemplo, y comerse todo lo que sería la espina. Esto os lo vamos a... Bueno, la idea es que os llegue esta información, os digo porque no os preocupéis. Luego están los higos secos, que también aportarían calcio, el pan integral y las bebidas vegetales enriquecidas. ¿Qué pasa con el calcio? Que a veces ingerimos mucho calcio, pero no se absorbe porque depende mucho de lo que suceda en nuestro día a día, es decir, de lo que pase alrededor de esa comida. Entonces, si yo, por ejemplo, no tomo suficiente vitamina D o no me expongo suficiente al sol o no practico actividad física, en este caso el adaptado a cada persona,
no tomo suficiente proteína, me falta magnesio, me falta vitamina K y me falta B12, esto va a impedir la absorción correcta del calcio. Por tanto, estos elementos van a ser súper importantes. Y además, si tomo sal en exceso, el calcio no se absorberá correctamente. Y además, cuando tomamos sal en exceso, sale el calcio a la sangre para equilibrar. ¿Vale? Es como una forma de equilibrio homeostático. Luego, ese exceso de azúcar libre también va a hacer que perdamos calcio. Entonces, claro, pues si además sumamos las fracturas y demás, pues esto no nos interesa. Luego, en cuanto a evidentemente, hábitos tóxicos como el tabaco no se van a recomendar. Y luego, si se toma café, que se tome o media hora antes o media hora después de esa comida principal. Porque si se toma enseguida, ese calcio no se absorberá correctamente. ¿Vale? Y luego también el cacao, el chocolate, pues ese momento chocolate que se haga un poquito después de esa comida principal para que nos aseguremos que se absorba bien el calcio. Por ejemplo, si tomamos un guiso de garbanzos, no tomemos después ese café o ese chocolate, porque si no vamos a impedir esa absorción. Luego las espinacas también tienen un antinutriente que son los oxalatos, que esto dificulta también la absorción del calcio, pero tampoco vamos a tomar todos los días espinacas. Entonces la idea es alternarlo y haciéndolo así no habría ningún problema. O bien también lo que podemos hacer es hacer una cocción previa, un escaldado con las espinacas y eliminar ese caldo. Y luego ya pasarlas por la sartén, cocinarlas en tortilla o lo que como más os guste. ¿Vale? Ese sabor amargo que tiene es por esos oxalatos. Vale. ¿Cómo pasamos a la acción? Bueno, fijaros que aquí os he representado la imagen de un plato. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque si tengo... Vale. Pues bueno, en este plato vemos que lo he dividido en 3 partes. Vamos a ver que la mitad del plato está formado por vegetales, crudos o cocinados, como más os gusten, y la otra parte está dividido en 2, un cuarto y un cuarto. Un cuarto para los hidratos de carbono, tipo tubérculos, cereales integrales, arroz integral, legumbres, y el otro cuarto para los alimentos más proteicos. Recomiendo muchísimo utilizar especias en cada comida principal. Os diría que añadáis especias como cúrcuma, jengibre, pimienta, tomillo, romero. El romero es clave. Y luego, pues si necesitáis aportar fruta, pues como postre siempre será la mejor elección. El reparto que haríamos de proteínas siempre debería ser equitativo, es decir, 1/3 en la primera ingesta del día, 1/3 en la comida y 1/3 en la cena. Porque si solo aportamos proteína en la comida o en la cena y aportamos mucha cantidad, es posible que no se absorba bien toda la proteína. Entonces, para asegurarnos una correcta absorción, lo ideal sería repartirla a tomas iguales. ¿Vale? Entonces luego veremos ejemplos con imágenes de desayunos para ver, vale, ¿qué desayuno entonces? Aquí el desayuno es igual de importante que la comida y la cena y si se hace es importante que se haga bien. No vale desayunar leche con cereales, ya está. Vale, vamos a ver, luego veremos ideas, veremos cómo hacerlo. El tema de los tóxicos, vale, alimentación es importante, pero si siempre cocino con sartenes que llevan muchos tóxicos, ¿qué hacemos aquí? Pues bueno, también esto es efecto cóctel y sumatorio. Yo aquí os dejo un listado de utensilios que están libres de tóxicos, supuestamente. Por ejemplo, el acero inoxidable, estas ollas que veis aquí son simples, de toda la vida, acero inoxidable. El vidrio, pues también, si hacemos algo al horno, intentaremos siempre cocinar con vidrio o con la bandeja, pero todo lo que serían siliconas, de eso se ha visto que puede migrar ese tóxico al alimento. Entonces, bueno, hay cuencos de vidrio. Luego, cuando acabe, si tenéis dudas, os podemos mandar enlaces sobre dónde comprar estos utensilios. El hierro, claro, la desventaja del hierro es que pesa mucho. Pero bueno, y el acero inoxidable, la desventaja es que
tenemos que aprender a cocinar porque se adhiere, el alimento se puede pegar. Entonces, yo aquí lo que recomiendo es hacer la cocción mixta de 50% aceite, 50% agua. Y así evitaremos que se peguen los alimentos. La cerámica y la porcelana también serían opciones válidas. Y luego, cosas muy útiles y concretas. El tema de algunos tóxicos que generamos cocinando. Pues ese marrón oscuro negro que se forma cuando tostamos el pan es la acrilamida. Cuando comemos siempre el salmón ahumado, estamos aportando hidrocarburos aromáticos policíclicos. Porque del humo, esto pasa al alimento y eso también genera toxicidad. Si lo comemos en Navidad no pasa nada. Es decir, o puntualmente no pasa nada. El ahumado. Estaríamos hablando del ahumado. Yo recomiendo más el marinado porque no ha recibido ese humo. Y el marinado sí que podría estar bien. Y luego las aminas heterocíclicas que sucederían cuando nos vamos de torra, que digo yo, de torrada. Pues aquí todo esto negro es lo que generaría este tóxico. Vale. Ya os he introducido a la microbiota, al sistema inmunitario hormonal, entonces os voy a decir qué elementos y alimentos van a ayudarnos en nuestro día a día. Unos claves, el almidón resistente, no sé si lo conocéis. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, el almidón resistente es una fibra que se obtiene cuando cocinamos un alimento rico en almidón y lo refrigeramos. Por ejemplo, sucedería con las patatas o el boniato. Las patatas y el boniato son tubérculos que contienen mucho almidón. Entonces, cuando los cocinamos y luego los refrigeramos, si los cocinamos con piel enteros se forma más almidón resistente cuando luego lo llevamos a la nevera, pues obtendríamos esta fibra. Lo que sucede es que si lo calentamos a más de 130 grados, se destruye otra vez este almidón. ¿Os habéis dado cuenta que cuando hacéis una ensalada de patatas y la refrigeramos, la patata se queda más dura? Eso es porque se ha formado esta fibra. Esto sirve de alimento para nuestros soldados. La microbiota, ¿no? Estos bichitos que os he comentado antes. Con lo cual, el almidón resistente también está en el plátano macho, aunque no proviene de aquí. Pues si hay que reforzar sistema inmunitario es interesante. Antioxidantes presentes en frutos rojos, elemento estrella para hidratar y alimentar la mucosa, la muralla, que os he comentado antes, pues importante. El romero, hacer un aceite de romero, macerando el aceite con hojas de romero previamente secado para que no se forme moho. Pues esto lo que hace es proteger todavía más al aceite de oliva de su cocción y también aportaría muchos antioxidantes, con lo cual también para cada día. O sea, yo lo que hago es cojo un bote de aceite, meto unas ramitas de romero previamente desecadas, pues al aire libre, y lo dejo ahí y voy cocinando con esto. Así que sí, os lo recomiendo 100%. Mucílagos. Antes os he comentado... os he mencionado a las semillas de lino o chía. Pues cuando se hidratan, por ejemplo en un yogur o en una leche o en una bebida vegetal, lo que forman es como una gelatina. Estos serían mucílagos. Es una fibra muy interesante para alimentar ese sistema microbiano y pues el sistema hormonal y y el sistema inmunitario. Luego las pectinas, que es otra fibra que se forman cuando cocinamos las manzanas, la manzana asada, la famosa manzana asada que ahora apetece más, pues bueno, también muy recomendada. Los betaglucanos, que es otra fibra que está presente en setas, que regulan también el sistema inmunitario. Hay extracto de seta en suplementación, en casos de alteraciones inmunitarias pues se podría recomendar también. Los fructanos, que están en hojas verdes tipo alcachofas, en espárragos, en espinacas también. Los galaoligosacáridos, que están presentes en legumbres. Y los fermentados, ¿vale? Desde vegetales hasta fermentados derivados lácteos o hasta incluso se pueden fermentar bebidas vegetales como pues almendras o coco también. Vale, pasamos a ver imágenes de ideas fáciles, saludables para desayunos y meriendas, ¿vale? Es decir, pasamos a la práctica. Esto luego lo tendréis, ¿vale? Pues desde un bol de yogur o kefir natural con copos de avena,
fruta y frutos secos, hasta unas tostadas integrales con aguacate y huevos, fruta y frutos secos, por ejemplo, galletas de avena y plátanos caseras. Luego os voy a dar recursos de libros, porque si os apetece, los que más he estudiado y más he trabajado, los he guardado aquí para vosotros, son como joyitas que tengo yo ahí en mi biblioteca. El hummus tradicional con tronquitos de hortalizas, aquí añadiríamos el tahini, con lo cual tenéis legumbre y tahini. El pudín de chía que os he comentado para obtener mucílagos. Y luego, para acabar, con las pruebas complementarias y las pautas de autocuidado, he considerado destacar, vale, pues a veces, ¿cómo sé cómo estoy? Si queréis haceros una analítica más completa, y para tener en cuenta cómo está vuestro sistema inmunitario, hormonal, hasta incluso de la microbiota, aquí os he dejado, por ejemplo, el hemograma completo básico, la proteína C reactiva, el fibrinógeno y la homocisteína, van a ayudar a conocer el estado inflamatorio que podamos tener. Sobre todo también si hay inmunidad por ahí no resuelta. Luego las transaminasas, como ha comentado vuestra compañera también, por el tema del hígado, al final estamos delante de una enfermedad donde pueden haberse afectadas muchas células y muchos órganos, y es importante que lo entendamos siempre como un conjunto. Un ionograma completo, el calcio iónico, vitamina D, A y C, hierro, ferritina, magnesio, zinc, el cortisol, porque al final estamos delante de agresiones muy fuertes y es importante también conocer el estado de estrés físico, emocional y también del cuerpo, ¿no? Y la osteocalcina en sangre, porque permite ver el estado de la vitamina K2. Entonces podemos ver si se está perdiendo calcio de los huesos o si por lo contrario estamos bien. En cuanto a autocuidado, pues bueno, aquí ¿qué os diría? Pues que el jengibre esté en vuestras vidas, en vuestro día a día, tanto fresco, en polvo como en infusiones, porque más que la cúrcuma sí que es un potente antiinflamatorio. La cúrcuma lo que se ha visto es que en polvo, si hay que hacer un abordaje más directo, con más efectividad, es importante dar cápsulas, porque la absorción que hacemos sobre el antioxidante de la cúrcuma, que es la curcumina, no se absorbería también a nivel intestinal. Pero sí que es bueno que hagamos un aporte también diario. Luego, adaptar de forma personalizada las proteínas, eso sí, es decir, ver si se está consumiendo o no suficiente proteína, si es capaz de asimilar esa proteína que proponemos, porque a veces tú puedes proponer, pero luego la persona, pues por motivo que sea, o no le sienta tan bien, entonces bueno, habría que ver cómo abordarlo de forma más personalizada. Luego valorar la suplementación en omega 3, zinc y magnesio en casos en los que la analítica esté bajita, esto sí, sobre todo después de una operación, para ayudar a cicatrizar y curar más rápidamente. Pues el ejercicio que sea de bajo impacto, a veces hasta incluso con entrenadores personales en una silla se pueden hacer cosas, ¿no? Entrenamiento de fuerza, pues donde se pueda, pero siempre a algo. La exposición solar al principio se decían 10 minutos, luego 15, luego 20, bueno, hasta incluso 20 minutos no son suficientes, pero es importante que nos dé el sol para también poder descansar mejor, porque si los ojos no reciben la luz directa, a veces el sistema circadiano se desregula. Cuando hablo del sistema circadiano, hablo de ese reloj interno que tenemos a nivel celular, y pensar que en una agresión, una lesión, una operación, pues esto acaba afectando. Hidratarse mucho. Muchas veces se dice bebe cuando tienes sed, pero hay que beber. Es importante porque perdemos agua siempre, en cada momento. En cuanto a recursos de interés, pues aquí tenéis una serie de libros que a mí me han encantado y me han ayudado mucho a formarme, a abrir, a poder ayudar a muchas personas desde muchos aspectos en relación a la alimentación. Entonces tenéis desde aprender a hacer fermentados vegetales en casa, encurtidos que también os pueden ayudar. Bueno, tenéis el libro de Vitaminados, que es una biblia sobre la vitamina D, o sea, más actualizada imposible. Luego tenéis Las delicias de Ela, que es un libro muy bonito, os da muchos recursos sobre alimentación antiinflamatoria también. Así más de bibliografía o
o biblioteca más científica tenéis El sistema inmunitario por fin sale del armario y es la microbiota idiota. Creo que es importante, es de la doctora Sari Arponen, una super crack en todo el tema de sistema inmune, enfermedades víricas, también muy importante. El libro de remedios naturales y en boca de todos para aquellos que tengáis niños o niñas pequeñas, creo que también es un recurso muy interesante. Y bueno, os dejo alguna bibliografía de interés sobre artículos científicos donde relaciona todo lo que os he estado comentando en la sesión. Y daros las gracias por este ratito, por permitirme comunicar cosas, todo lo que sé o lo máximo, ¿no? Es decir, que os podáis enriquecer también para tener más salud y hacerlo con algo que dependa de vosotros, que es la alimentación. Gracias, Lucía, también. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Yo creo que ahora vamos a abrir un turno de preguntas, que seguro que tenéis muchas inquietudes. Voy a empezar yo rompiendo el hielo, porque nuestros niños es verdad que a lo largo de la vida sufren, o sea, tienen bastantes intervenciones quirúrgicas y algunas de ellas requieren ingresos a veces prolongados y sobre todo con una gran cantidad de antibióticos de amplio espectro, porque no queda otro remedio para evitar que se infecte la cirugía, ¿vale? Además de los antibióticos de amplio espectro, pues claro, muchas veces tienen dolor, les damos analgésicos y a veces hay que añadir un protector gástrico, un inhibidor de la bomba de protones. Entonces, estamos hablando de una patología que tiene está muy agarrada a nuestro sistema endocrino, y quería que nos explicaras un poco esa agresión que supone una cirugía, que es ineludible. ¿Cómo podemos gestionar mejor luego la recuperación de la microbiota? Porque yo lo veo en la consulta diaria, que tienes un paciente con una infección y muchas veces, si no le explicas, y no todos los médicos pues lo explican, que con un antibiótico tienes que cuidar la microbiota, a lo mejor tomar un probiótico, un prebiótico, etcétera, durante el tratamiento, etcétera. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? Sí, aquí hay varios factores a tener en cuenta y uno es la suplementación funciona cuando comemos bien, es decir, la base es la alimentación. A partir de aquí, ¿cómo podemos ayudarnos? Pues sí, como has comentado, los probióticos van a ser base. Luego, no todos los probióticos son válidos para todo el mundo, es decir, hay que preguntarle a la persona si tiene más tendencia al estreñimiento, tiene más tendencia a la diarrea, o si hay gases por el medio, si hay algún problema de disbiosis, porque claro, se tendrá que abordar de forma muy específica. Entonces sí que, como ya va a haber una despoblación global porque se van a dar antibióticos de amplio espectro, sí que hacer esa es decir, no tomar los probióticos justo cuando te operan, sino meses antes, durante y después, y ya te diría a largo plazo. Y después también pensad que al final es muy agresivo también para esa muralla que os he comentado, ¿no? De si hay agujeros, estos agujeros a veces por la propia medicación se pueden formar. Entonces, algo que funciona también muy bien podría ser la glutamina, y eso también podría ayudar a evitar esa destrucción de la mucosa. Pero sí, sin duda hay que hacer esa prevención, esa profilaxis también, ¿no? Previa a la operación. A ver, ¿alguna pregunta más? Me ha parecido interesantísimo toda la parte de disruptores, de cómo cocinamos, de cómo, en qué cocinamos y cómo lo cocinamos, porque ya os acordáis de la primera charla que hemos hablado mucho de la célula, ¿no? Y de nuestro sistema endocrino, y si estamos ingiriendo más disruptores endocrinos, pues claro, no estamos ayudando a nuestra enfermedad, ¿no? Bueno, y aunque no tengamos la enfermedad. Sí, exacto, es el efecto cóctel. Si es que ya de solo respirar ya nos suma todo, ¿no? Pero al final es lo que tenemos es lo que hay y a partir de aquí cómo podemos mejorar. Entonces siempre viéndolo desde este punto de vista más optimista de qué depende de mí, pues es intentar hacer este abordaje siempre pensando que lo que hacemos a través de la alimentación es sumar al resto de terapias que se están abordando.
Teníamos por ahí una pregunta. Sí, yo te quería preguntar si cocinas arroz o patata y luego lo quieres calentar, que lo has enfriado para lo del almidón que comentábamos, ¿qué forma es mejor de calentarlo para no volver a romper el almidón, para no quedarte con eso, sin eso? Sí, pues mira, podrías usar el microondas sin ningún problema porque ahí no se sube tanto la temperatura. Podrías hacerlo al horno pero que no subiera a los 130 grados o podrías hacerlo a la sartén pero que no esté con mucho aceite porque pensá que cuando añadimos aceite entonces se sube todavía más la temperatura, ¿vale? Sería darle un toque de calor y ya está, pero en microondas no habría ningún problema. Y otra cosa, ¿la cúrcuma o el jengibre se pueden añadir en forma de especia a la infusión o tiene que ser una infusión de jengibre y de cúrcuma? Las puedes utilizar como tú quieras. O sea, que ya vengan de fábrica con el jengibre y la cúrcuma o puedes echar tú lo puedes echarla, ¿sí? O sea, puedes comprarla en bote. Eso. Y aquí algo súper interesante es que si a nivel de consejos culinarios y medicinales también, si queremos obtener sabor, lo importante será añadir las especias al principio de la cocción. Pero si queremos obtener medicina, al final de la cocción. ¿Por qué? Porque al final por el calor los antioxidantes se van a destruir. Entonces esto es importante, que si queréis, si añadís, por ejemplo, ajo, que también es muy potente, pues el ajo también, no sé si sabéis que hay que chafarlo, o sea, hay que aplastarlo, no cortarlo para obtener sus propiedades. Yo lo que cojo es una paleta de estas de cocina, la aplasto, con un cuchillo la aplastáis y cocináis. Pero ahí aportaréis sabor si lo aplicamos al principio de la cocción, pero si queremos las propiedades medicinales será importante añadirlo después. Entonces, si queréis añadir cúrcuma antes y después para aseguraros también, y lo mismo con el jengibre, ¿no? que obtenéis los beneficios. Gracias. ¿Alguna por aquí? Eso es. Hola, yo quería saber si las infusiones tipo manzanilla o poleo menta, si los niños en edad infantil le han cogido gusto, le han cogido sabor, si les aporta algo, si son beneficiosas o si por el contrario hay que descartarlas porque no les venga bien. No habría ningún problema. Manzanilla, poleo menta, todo lo que sean, no habría ningún problema. La dosis segura serían 2 tazas al día. Y bueno, sí que es verdad que en niños bebés, pues evidentemente ahí habría que hablarlo y que ajustarlo, pero en un principio, a partir de no habría ningún problema. Y otra pregunta, una persona a lo mejor que no, digamos, bebe leche líquida, lo que es líquido, la aportación del calcio que venga por ese lado, sin ser esa leche, digamos, ese componente líquido, ¿se podría suplementar a lo mejor con yogures o con quesos o algo así? Sí, ningún problema. Yo recomiendo más los fermentados porque van a aportar esos probióticos y cuando se fermenta un alimento además crecen nutrientes interesantes, vitaminas, minerales. Entonces, pues bueno, sí, los fermentados serían una opción. Y si se opta por las bebidas vegetales, puede ser las enriquecidas en calcio y vitamina D, pero ojo, porque muchas veces añaden muchos aditivos y mucho azúcar también. Entonces, una bebida de almendras que no lleve nada podría ser interesante porque pensad que la almendra también nos aporta calcio, ¿vale? Gracias. Hola, muchísimas gracias por la charla. Eso en primer lugar. Y te quería preguntar por la silicona, porque no venía en la lista y la has mencionado tú. ¿Y hay algún tipo de silicona que sea segura para cocinar? Porque yo suelo cocinar mucho el vapor con estuche de silicona. Ya, pues fíjate que esta es información también muy reciente que he ido recogiendo en los últimos meses, porque sí que es verdad que durante muchos años hemos cocinado con silicona porque se nos decía que era saludable, o sea, segura, pero ahora se está viendo que podría migrar a altas temperaturas el plástico, o sea, lo que sería el material al alimento. Entonces, yo te diría, vale, depende de cuánto la uses. Si es a diario, pues piensa que el riesgo es mayor porque la estás usando cada día. Si es de forma esporádica, pues bueno, mientras el resto se vayan quitando, pues sí. Pero os tenéis que asegurar muy bien que no lleven
pues estos compuestos, ¿no? Porque a veces te dicen, por ejemplo, cuando te venden una de titanio, siempre te la venden con tóxicos, entonces vale la pena que gastéis pues lo tradicional, acero inoxidable, vidrio. De hecho hay ollas que son de vidrio, está incluso, pero las de acero inoxidable para hacer guisos o hoy en día es fácil de obtener. Las sartenes, pues yo estoy aprendiendo a cocinar con sartenes de hierro, claro, son para hacer tortillas, son muy... A veces dices, pues bueno, si haces una tortilla cada 15 días, pues bueno, te dejas tu sartén con antiadherente ahí para esa ocasión, pero en el día a día intentamos pues evitarlo siempre que se pueda. Entonces yo sí tengo una de hierro y tengo una, pero estoy aprendiendo a hacer las tortillas con la de hierro, ¿sabes? Y digo, bueno, hago un poco de trabajo de fuerza aquí, pero bueno, siempre que se pueda, es decir, yo soy de las que piensa que hacerlo al 100% a veces es complejo, pero ya es importante que nos demos cuenta de todo lo que sí estamos haciendo bien. Porque eso ya nos va a ayudar, eso ya es mejor que, ¿no? El hecho de que ya des un paso ya estás mejor que antes, ¿no? Con lo cual es mejor verlo así, ¿no? De voy a cambiarlo todo ya, sino bueno, voy a intentar minimizar impactos, ¿no? Se trata también un poco de esta parte. Tenemos dos preguntitas más. Quería hacerle, y con respecto a los frutos secos que has comentado, que lo bueno es que estén tostados pero no muy tostados, entonces, ¿qué hacemos? ¿Compramos los que están tostados o compramos los crudos y los tostamos nosotros? No. Mejor la segunda opción. Sí, lo tostamos en sartén, supongo. Sí, o lo podéis hacer o al micro o al horno o con sartén. A ver, al micro, la verdad es que está muy bien porque no se quema y es 2 minutos y lo tenéis. O si no, a la sartén, remover y que no se queme. ¿Qué pasa? Que si lo compramos ya tostado, ¿quién te asegura que no hayan echado ahí una temperatura muy elevada? Es complejo. Normalmente sí, además ya los ves que están muy oscuros y aquí tenemos la acrilamida, ¿no? Todo lo que sea muy marrón, entonces mejor darle un toque, es simplemente ese toque para asegurar la buena asimilación. Vale. Que yo creo que eso sería una buena cosa para llevarse a casa, el tema de las grasas, que están mitificadas como que es algo malo y que para la célula es importantísimo que ingiramos suficientes grasas de buena calidad. O sea que hay que probar, porque 2 minutos de micro, ¿verdad? Es nada. Y además, sin nada. Porque pensad que los frutos secos ya tienen aceite, ya tienen esa grasa, no necesitamos más. Sí. Lo podéis, lo tostáis, que se enfríe, lo guardáis en tarros y ya tenéis. Fijaros, aquí con las semillas tenemos varias cosas, ¿vale? Pensad que de las semillas podemos obtener 2 beneficios. Uno es el omega 3 y el otro son los mucílagos que hemos visto. Entonces, en función de lo que yo quiera hacer, las hidrataré o las machacaré. Fijaos, porque si imaginaos que yo me como la semilla, me la trago y va a pasar a las heces. Porque son tan pequeñitas que nos las tragamos y sí, hacen que el tránsito vaya más rápido porque hacen de arrastre, pero el efecto del omega 3 no lo vamos a obtener. Entonces la clave sería que las triturarais con una Turmix, con una batidora, y que lo guardarais en botes de cristal en la nevera para que no se enrancie. Porque fijaros que lo que hacemos cuando trituramos es abrir la semilla para que el omega 3 sea más accesible. Entonces, ¿cómo lo podéis usar en el día a día? Pues en una crema, en una sopa, en una ensalada, añadís siempre unas semillas machacadas. Y podéis triturar, por ejemplo, semillas de lino, chía o sésamo, las trituráis, las guardáis en un mismo bote y tenéis un mix ahí. No hace falta que estén en polvo 100%, pero sí que las hayáis partido un poco y así obtendréis mejor ese omega 3. Y con respecto a la última pregunta, deja tranquila. Y con respecto al tomate, Sí. que antes lo he visto por ahí, digo, esto es nuevo para mí. Lo que tiene un montón de azúcar, ¿hay algún tipo de alternativa? ¿O hay tomates que sean más saludables? ¿O eso es una de esas cosas que uno puede ver una vez cada uno? Yo creo, Sandra, que del tomate y Es el sobre ketchup. todo de la fruta tendrías que romper algún mito con Sí. el tema del azúcar. ¿Dónde has visto el tomate? ¿Has visto el tomate aquí? En la que estaban los chorrones de aquí. A ver. Vale, claro, esto es un tomate frito, Sí, claro. procesado.
No estamos hablando de un tomate que tú puedas triturar o para nada. Es decir, estos serían la parte más de producto comestible. Es decir, un producto comestible es algo que se ha modificado mínimamente o en gran mayoría para transformarlo y que nos dé un servicio, ¿no? Pues esto sería una salsa. Entonces, claro, yo aquí lo que recomiendo es que hagamos nosotros la salsa. Pues te compras el tomate, lo trituras con albahaca, con un poquito de aceite, ajo. Y si quieres que se quite un poco esa agua, lo pasas por la sartén y ya tienes tu salsa. Pero claro, aquí hablamos ya de los procesados. Y aquí acordaros, cuando hayan más de 5 ingredientes en una etiqueta, ya estaríamos hablando de ultraprocesados. ¿Vale? Y si hay esta cantidad de azúcar es porque le han añadido ese azúcar a este producto. Exacto. Gracias, Sandra. Yo quería preguntarte por la analítica que has dicho. ¿Cómo la podemos hacer y quién nos puede guiar? ¿Un nutricionista, nuestro médico de atención primaria? ¿Cómo podemos controlar esos valores? Si quieres, ¿cómo lo abordarías, no? Es decir, porque, claro, yo teniendo esta información, pues sí que lo podía proponer al médico, pero no sé, ¿cómo lo harías tú, Lucía? Bueno, esto es parte de lo que hablaremos probablemente mañana. La idea, además de todo el congreso, era un poco aprender un poquito sobre autocuidados y sobre mejor gestión de la enfermedad. Y esto es una de los puntales también, ¿no? El tener la analítica, que sabemos que es importante, y a lo mejor decírselo a tu médico de familia. Puede ser que el médico de familia te diga, vale, fenomenal, pero hay alguna cosita que yo no te voy a pedir, no puedo pedir desde atención primaria. No pasa nada, cuando tengas tu consulta con el endocrino, le puedes llevar la analítica y decir, mira, en mi enfermedad, en la asociación, los expertos nos recomiendan hacernos esta analítica para el control de la enfermedad. Mañana lo hablaremos porque mañana yo os daré algunas pautas de qué es lo que tenemos que hacerle saber a nuestro médico, pero sí, se lo podemos, vosotros que sois los afortunados que estáis aquí, conocéis esta información, se la podéis trasladar a vuestro médico de familia y gestionarlo a partir de ahí, claro que sí. Sí, la homocisteína es lo que creo que en la atención primaria no se mediría, pero endocrino sí, vale. Y la PCR sí, entonces ahí ya podemos ver si hay algo de activación inmunitaria y demás. Pero podemos hacer nosotros la analítica por nuestra cuenta y luego ya llevárselo, ¿no? Sí, tranquilamente. También tú te puedes decir, mira, yo me tengo que hacer esto, voy a un sitio privado y decirme, lo tengo que hacer y hacértelo y luego enseñárselo a tu médico referente. Sí. Sí. Hola, tema de merienda de cole. Sí. Hacen de 5 días, hacen 3 frutas y 2 pan con cosas. Nosotros es embutido, un día embutido y otro paté. Que el paté no lo he visto por ningún lado. ¿Tú qué piensas? Que no. Me encanta mucho devolverte la pregunta, porque Que a no. veces tenemos la respuesta, ¿no? Ya. Sí, al final no. Evidentemente son ultraprocesados, pero está bien que lo preguntes, ¿no? Porque, vale, igual se me ha olvidado una imagen, pero sí. Y el problema es esto, que los niños están tomando estos alimentos cada día. Cada día. Entonces, pues sí, es importante empezar a darle otro giro. Y dentro del embutido, el pavo, El jamón serrano, sí. y si se elige pavo, es importante ver el porcentaje de carne, ¿vale? Que al menos tenga un 80% de carne. Aún así, verás que lleva una lista larga de aditivos, pero al menos te aseguras que el 80% de lo que se está comiendo es carne. Vale. David, tú tendrías que preguntar, que vienes de donde vienes, si puedes hacerle Sobrasada. Sobrasada. Pues fíjate que... Casera. Claro, es que el problema es este, que si antes, por ejemplo, que tenían los animales en casa, lo hacían en casa, pues ahí no añades nada, ni azúcar ni tal. Bueno, si es casera una vez de tanto en tanto, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Pero evidentemente, sí. Tenemos que acabar y nos tenéis que, cuando podáis, rellenar el Si cuestionario. queréis, exacto, si queréis ahora, después o ahora. si queréis después. Veo que hay un montón de preguntas. En los siguientes congresos vendremos otra vez, ¿no? Venga. Y otra cosa, todo esto queda grabado. O sea, que todos los apuntes, que todo esto queda grabado y todos los apuntes que no hemos podido tomar porque estábamos
absortos en las explicaciones de Sandra que las podremos ver una y otra vez todas las veces que queramos. Y las consultas que queráis, que siempre nos las podéis hacer llegar, ¿eh? Sí, y el material te lo puedo mandar, Nerea, y así os lo puedes... Esto ha sido una pequeña pincelada, ¿eh? Y ya más adelante, en siguientes encuentros, seguiremos profundizando, pero que empecemos a tener un poco de herramientas de autocuidado, ¿eh? Gracias, Sandra. Gracias a todas vosotras y vosotros.